Hola, Begoña. Muy buenos días, Macu. Encantada. Igualmente. Gracias por permitir esta experiencia y gracias por decirme que sí a esto. Como sabes, es una entrevista o es un encuentro que tenemos tú y yo porque estaba terminando un trabajo y en ese trabajo tenía que buscar 3 o 4 personas que para mí eran o son referentes en superación de situaciones, de momentos, de dramas, de experiencias humanas, ¿vale? Entonces tenía que buscar personas que para mí hubieran pasado, hubieran vivido por situaciones difíciles y que las hubieran superado, que las han superado, pero no solo una superación, sino en esa superación un crecimiento, un engrandecimiento, ¿vale? Un empoderamiento de la persona. Y una de esas personas eres tú. Bueno, no sé si cogerlo como un honor, el vivir dramas, porque yo no tengo muy arraigado el concepto de dramas, sin embargo sí que tengo muy conmigo lo que es todas las descripciones que has hecho de superación, de momentos, de vida, que al final es la vida, sin embargo ya la etiqueta que le pongamos cada uno no, lo que pasa es que para mí sí que es cierto que eres un referente, eres un punto en ese sentido, y cuando nos mandaron de alguna manera el buscar, dije, Begoña, la veo. Claro, entonces dije, pues se lo voy a decir. Muy Así bien. que muchas gracias por haber dicho que sí a esto. Es una experiencia que además para mí me va a enriquecer mucho, porque hombre, yo sé tu historia, pero quiero que me la cuentes desde donde te nazca ahora, desde donde sientas. Muy bien. Porque es una experiencia que la voy a compartir con mucha gente. Quiero con esto, no solo para mí es el trabajo que yo tengo que presentar, sino lo quiero enfocar para que lo escuchen muchas personas, para que la gente sepa que es posible salir de situaciones y que no solo es posible salir de situaciones por el instinto de supervivencia, sino con un crecimiento y con un engrandecimiento, y eso es lo que busco y eso es lo que veo en ti. Pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero que tengo que es hacer que ese agradecimiento sea íntimo y directo hacia ti por tenerme en ese lugar donde podría aportar valor con mi historia, ¿no? Porque al final todo el mundo tenemos algo que contar, algo que compartir, y sobre todo cada vida tiene determinados aprendizajes que son buenos para todos aquellos que nos rodean, siempre y cuando tengamos la valentía de mirar hacia adentro. Y eso a veces pues es complejo, porque a veces nos da miedo o no queremos afrontarlo, o vamos por la vida teniendo otros focos, otras ideas que no nos hacen mirar realmente el presente y lo que estamos viviendo. Yo me siento halagada muchísimo, porque la experiencia de cada uno es tan íntima y tan personal que a veces piensas que dónde vas a ir tú a contar tu vida y qué valor le va a dar a otros, y es todo lo contrario que te acabo de decir al inicio de este alegato, con lo cual, mira, a mí lo que más me ha llamado la atención y donde empecé a darme cuenta de qué iba esto de la vida de una manera muy inconsciente, que luego con la madurez evidentemente es cuando empiezas a poner, dijéramos, ese hilo conductor de lo que vamos viviendo, y es con 6 añitos cuando mi madre enferma por una esclerosis múltiple y que lamentablemente en menos de 3 años la enfermedad la consumió y se la llevó, ¿no? Entonces, en ese momento, el sentimiento de orfandad o de vacío lo tienes no por no ser consciente de que tu madre se haya muerto o fallecido, se haya marchado, sino porque en el día a día de todos tus compañeros, de la gente con la que te rodeas, que al final son niños como tú, de 6, 7, 8 años, y a lo largo de la etapa escolar tenemos momentos donde está la familia presente. Y yo en esa etapa tenía la mejor familia, sin embargo no tuve la presencia, porque la presencia la tenía mi madre, porque era la primera que necesitaba esos cuidados.
el hacer una función en el cole, siendo la protagonista de la obra y no tener a nadie abajo dándote un aplauso, y eso es real, eso te marca. Y entonces te marca de tal manera que dices, de muy pequeñita, decir, no pasa nada porque no están, no porque no me quieran, sino porque están haciendo algo mejor, que es cuidar a mi mamá, ¿vale? A partir de ahí, el llegar a ese entendimiento tan pequeñita te hace el que otras situaciones de la vida las afrontes de otra manera, y entonces vas creciendo. Y la parte buena viene con algo tan doloroso como es el fallecimiento de mi madre, y es que mi padre, evidentemente, un hombre con 40 años, 2 hijos, pues lo que busca es volver a vivir, claro, independientemente de todo el amor que pudo profesar a mi madre y que se dejó el alma por cuidarla, ¿no? Y lo vi sufrir, llorar y ver cómo su amor de su vida se le escapaba de las manos, ¿no? Mi padre se volvió a casar y de ese matrimonio nació una persona que quiero muchísimo, y es mi hermano, ¿no? Entonces, para mí mi hermano es un regalo, y sin embargo es un regalo que viene de una pérdida, ¿no? Y no me gustaría, lo piensas así y dices, es que no cambiaría la historia, porque si cambio la historia, no tengo a mi hermano, hubiera tenido a mi madre, pero tampoco hubiera tenido la misma vida que tengo ahora, con lo cual vas aceptando en cada momento de la vida lo que te viene. Eso lo aprendí de mayor, lo acepté, lo entendí de mayor, lo entendí cuando empecé a preguntarme muchas cosas, porque siempre he ido por adelantado preguntándome cosas, entre otras porque, por ejemplo, si esa infancia es como te la he contado, si yo te cuento ahora que yo mi primer libro me lo leí con 26 años, ¿qué me dirías? ¡Wow! ¿Sí? Sí. 26 años. Sí, mi primer libro, Sí. Yo no he tenido libros de niños de los 5, ¿te acuerdas que salen Sí, los libros de los sí, 5? sí. Tal. Yo todo eso, las aventuras de los 5, yo todo eso no lo he vivido, ni lo he leído, ni he tenido a alguien que me cuente un cuento por la noche cuando me voy a dormir. Con lo cual, no he tenido una vida que hasta los 26 años, te podría contar que ahí tengo muchas vivencias de supervivencia, ¿no? Pues empezar a trabajar muy joven, el irme de casa prácticamente con 17, 18 años y trabajando, el dejar los estudios, el empezar a trabajar y tuve la gran suerte de empezar en una multinacional, con lo cual esa multinacional me aportó una serie de valores y directrices que a lo mejor no tenían otra estructura familiar, claro, con lo cual era como mi familia, y el trabajo se convirtió, dijéramos, en esa jerarquía, donde había que cumplir unas obligaciones unido a unos valores, y eso para mí fue un aprendizaje personal brutal. Claro. ¿Qué ocurre? Como de alguna manera las empresas comercialmente y empresarialmente te inculcan por donde los objetivos y las estrategias de las compañías, tú te das cuenta de una manera inconsciente que eres muy limitado, porque no has querido estudiar, porque no conoces. Entonces recuerdo perfectamente tomando una cerveza con unos amigos, yo ya llevaba prácticamente pues 7 años trabajando, yo ya había aprendido todo lo que podía aprender dentro de las empresas para las cuales había trabajado, y siempre grandes compañías, con lo cual yo decía, tengo que hacer algo con mi vida. Y es cuando empecé otra vez a cuestionarme determinadas cosas, y llega una amiga y le dije, ¿me recomiendas un libro? Pero así, ¿eh? Y mi amiga, que era lista, pues si hubiera tenido una amiga que no hubiera pensado en mí, mi amiga era lista y dijo, le voy a ofrecer un libro que sea una historia que a ella la atrape y que además lo lea de forma fácil. Y me recomendó el libro de Dios vuelve en una Harley. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Y recuerdo perfectamente que ese libro me lo leí un sábado por la tarde, de verano, en una tarde. Claro, yo en esa tarde descubrí lo que era meterme en una historia, una chica de Jersey, de tal cual, y cómo hacía sus cambios personales, que además tenía la misma edad que tenía yo, más o menos, y para mí eso fue un descubrimiento brutal, descubrir que podía viajar, soñar, pensar a través de la lectura.
Yo creo que si vieras mi casa está llena de libros. Y además tengo libros en cajas, pero ese fue mi primer libro. Y a partir de ahí empecé, recomiéndame otro. Y entonces ahí ya no fue tan considerada conmigo y me recomendó el médico. Y pasé de Dios volver a bajarle al médico. Un libro así y también me embaucó. Entonces eso lo que hizo es que cuando abres el paracaídas del conocimiento, tú digas, quiero más. Me da más. Entonces ahí fue realmente cuando empecé de alguna manera a alinear todo el conocimiento que estaba teniendo profesionalmente con el descubrimiento de lo que era mi aprendizaje personal. Empecé a estudiar todo lo que no quise estudiar de jovencita. De hecho yo no he terminado el bachiller. Yo no tengo un bachiller, ni tengo un COU, ni he accedido a la universidad. Sin embargo, sí que lo que hice fue formarme y estudiar. A partir de ahí me fui a diferentes escuelas de negocio, estudié diferentes cursos, másteres, que no vienen al caso las titulaciones, pero me formé, pero es conocimiento. Me formé muchísimo, y una de las cosas que aprendí es, que siempre lo hemos escuchado, es que para poder seguir aprendiendo uno tiene que saber absorber el conocimiento que tiene. Es decir, yo tengo esta taza, todos estos conocimientos, si no bebo, claro, no te sirve de nada. No puedo volver a llenar. Claro. Y entonces llegó un momento en que yo lo que hacía era rebosar. Me di cuenta de que necesitaba tantas cosas que aprender que me dediqué a aprender, sin embargo no las saboreaba. Con lo cual mi copa o mi vaso desbordaba y todo lo que aprendía se me iba. Y entonces aprendí que el conocimiento tenía que ir sorbo a sorbo, integrando conmigo. Y bueno, ya ahí empecé con mi vida profesional mucho más, dijéramos, crecí profesionalmente, crecí con las empresas con las que estaba, tuve una carrera profesional, tengo una carrera profesional óptima, no tuve, porque yo separo lo que era cuando era por cuenta ajena y a la propia, y cuando ya decidí determinadas cosas de mi vida, dije, pues ahora voy a ser mamá, o ahora voy a hacer esto, o quiero, cuando decidí determinadas cosas que tenían que ver conmigo, no con la parte profesional, tuve otra experiencia religiosa, como digo yo. Y entonces la vida volvió a sonreírme de cara, a pesar de hacerlo duramente. Y recuerdo perfectamente que un 23 de junio, en plenas hogueras, detrás de nuestra mascletá, era el Mundial de Fútbol también. Ese día jugaba Francia-España, lo recuerdo perfectamente, y empecé a sentirme mal. Me encuentro mal, empecé con vómitos, no me encontraba bien. Y yo, tan natural como siendo la jaca que digo siempre que soy, estos son nervios, esto es estrés. Bueno, me puse mal, pasé el día, ganamos el partido, todas esas cosas que suelen pasar, pero al día siguiente, al día siguiente no me pude levantar, seguía vomitando, al día siguiente tampoco, y ya el día 26, eso era el día 23, 3 días después, dije, yo tengo que ir a urgencias, y me fui a urgencias. Pasé desde las 9 de la noche hasta las 5:30 de la mañana en urgencias, no me encontraron absolutamente nada, y en una analítica ponía la bilirrubina un poquito alta, y me acordé de Juan Guerra. Y dije, mira qué gracioso. Digo, me sube la bilirrubina, pero yo estaba hecha un trapito. Y entonces la médico, con buena cabeza, me dijo, mira, solo hemos encontrado esto, no sabemos qué tienes porque no encontramos nada que nos alarme, solo la bilirrubina. Te voy a pedir que vente a las 9 de la mañana, te hacemos una eco y vemos. Bueno, a las 9 de la mañana imposible que me dieran mi eco, tuve que volver al día siguiente, con lo cual otro día más de vómitos, de malestar, etc. Y cuando digo que la vida te sonríe a pesar de las cosas malas, me hicieron la eco, me acuerdo perfectamente, me hicieron la eco y la radióloga me iba mirando y me dice, tienes una cantera llena de piedras, una vesícula, la tenía, entonces me mira y dice, uy, te duele aquí.
Digo, sí, si me aprietas sí que me duele. Dice, digo, eso es la regla, ¿no? Los ovarios, tal. Dice, no, esto es el ovario y esto es otra cosa. Digo, vale. Dice, mira, no te preocupes, vamos a hacerte pruebas. Ella en ese momento ya vio lo que yo tenía. Ya lo vio. Entonces me dijo, te vamos a mandar a urgencias. Digo, que vengo de estar 6 horas allí. Dice, no te preocupes, entras directa. Todo esto era un cúmulo de cosas. Y al final, pues nada, entré. Y bueno, ya te vas dando cuenta de que la vida te está dando una buena lección. Y en menos de una semana tuve el tiempo suficiente para madurar que el resultado de unas pruebas no iban a ser todo lo alentadoras que podían ser, y vino un cáncer de colon. Y bueno, ese cáncer de colon lo que hizo es parar la vida, pero paró la vida profesional, no mi vida. Paró la vida profesional, la vida del día a día. Sin embargo, hizo que yo retomara mi vida más personal a nivel de familia. Qué bonito. Amigos, presencia, y todo dentro de un contexto muy, como diría yo, muy consciente. Pero la vida se te para, y se te para de una manera que estás viendo que es como una frenada de un tren, que oyes el chirriar de las vías, y tú estás oyendo el chirriar de las vías, y dices, no, esto se para, pero la vida se para. Y se para porque necesita pararse. Sí, yo también lo pienso así. Para volver a cargarse de energía, para volver a retomar cuestiones, para que nos preguntemos determinadas cosas muy íntimas y personales, y a partir de ahí seguir. Y no sé si quieres que siga. Sí, quiero que sigas, porque lo que quiero es que me digas ahora, desde, igual que te he dicho al principio, desde tu sentir, desde lo que a ti te apetezca contar, cuál fue esas emociones, esos sentimientos que te hicieron encontrarte y ser la mujer que eres hoy, con esa experiencia, y engrandecerte con eso. Porque es una experiencia complicada de vivir. Sí, hay una cuestión que siempre me han preguntado, si a mí el cáncer me cambió. No. Y te voy a decir por qué tengo esa respuesta tan sólida. Y es que yo no empecé a cuestionarme cosas de la vida porque tuviera un cáncer. Yo ya había empezado a cuestionarme con 26 años, con ese libro. No con ese, el libro fue como el detonante de empezar, pero cuando yo quiero leer un libro, es porque yo ya me he cuestionado cosas. Y entonces, esa evolución que yo tuve desde los 26 a los 42 años que me detectaron un cáncer, yo fui increciendo en crecimiento personal, y iba en paralelo en el profesional, con lo cual yo llegué a un cáncer de colon preparada, no sé cómo explicarlo. Entonces, a mí el cáncer no me cambió, sin embargo, sí me pulió, que es diferente. Y voy a explicar lo del pulir. Por ejemplo, yo soy una persona que es, por todo el histórico que llevo, perfeccionista, controladora, y esto conlleva que necesito entender el para qué y los porqués de las cosas. El para qué y los porqués. Entonces, ¿qué ocurre? Porque si yo tengo respuestas a esos para qué y a esos porqués, yo estoy tranquila porque sé por dónde me viene toda mi vida. Sin embargo, cuando tú estás en un hospital y está la fase primera del diagnóstico, el diagnóstico es una cuestión de aceptación, ¿vale? Tienes un cáncer de colon, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Y ahí, como vienes con el trabajo hecho, viene la parte de ¿y ahora qué tenemos que hacer? Claro. Con lo cual ahí no hay problema. Dígame qué tenemos que hacer, cuáles son los pasos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente el momento en que la médico vino y me dijo, tienes un cáncer de colon. Yo no solté una lágrima por tener un cáncer de colon. Yo la solté en el momento que me planteé
¿cómo le explico esto a mi padre? Ya. Sí, mucha gente piensa que es una enfermedad familiar, no es una enfermedad solo individual, es una enfermedad Es que influye a todos. social. Influye a todos porque yo asocié que mi padre ya hubiera sufrido por la enfermedad de mi madre durante 3 años, y el hecho de tener que contarle que su hija volvía a pasar por un proceso tan duro, a mí me rompía el alma. De hecho, cuando llamé a mi hermano, le dije, hay esto, me rompí con mi hermano porque estaba pensando en mi padre, ¿no? Y entonces, y si me hago luego, cuando vino mi padre, yo era la mujer más fuerte, papá, no te preocupes, de esta salimos, porque esto está muy controlado, lo hemos pillado a tiempo, etcétera, pero he pillado a tiempo que estaba en un grado 3, y yo decía, madre mía, como corra más que yo el grado, digo, me quedo en el camino, pero bueno, estaba en un grado 3 y yo tenía que correr más que él, ¿no? Entonces, al final, pues fue un aprendizaje, dijéramos, de parar, de cómo asumir esas cosas que no tienes control. Y luego detrás de la operación, cuando ya pasas toda la operación, te han quitado, como dice Pau Donés, que me llamó muchísimo la atención, su bichito, yo nunca lo había catalogado mientras lo viví, el bichito. Cuando sales de esa operación y empieza el posoperatorio, el tal, tengo para escribir un bestseller, porque al final son 9 meses que luego se convirtieron en prácticamente 24 meses, porque tuve muchas complicaciones, viví todo lo que no sé, todas las contraindicaciones que tienes en todos los prospectos, de todas las pruebas, de todo, pues yo dije, pues ya que lo voy a vivir todo. Me lo pido todo. Yo me lo pedí todo, y cuando digo todo es todo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el vivirlo todo conlleva dolor, mucho dolor, infinito dolor, 4 meses de morfina por ese dolor. El entender que tienes que confiar en la gente, y confiar en la gente es confiar en los médicos, en que lo que están decidiendo para que tú sigas viva es lo más adecuado. El que no tienes control de tu vida, nada más que tienes control de lo que haces con tu vida, porque el control lo tienen ellos. Ellos deciden qué te dan, qué no te dan, qué es bueno, qué no es bueno, y en esa parte no puedes entrar, no puedes convertirte en médico. Esa es mi experiencia. Sin embargo, yo sí que pude cómo afrontar esa situación. Yo recuerdo que el primer día que me fui, por ejemplo, a darme mi primera sesión de quimioterapia, iba hecha un pincel, porque yo ya sabía que iba a salir hecha un trapillo, porque son quimios duras, porque te dejan... Sí. Yo el primer día salí en una silla de ruedas, y el segundo, y el tercero, y así 9 quimios salí, y cada vez era todo más deteriorado, más duro, ¿no? Entonces, pero yo iba como yo quería sentirme, que era, soy Begoña, vengo a curarme, y tengo que venir bien, no puedo afrontar esto de una manera, y no me refiero por el estilismo, sino por la actitud, me refiero, pero iba arreglada, iba maquillada, iba vestida, y las lágrimas se me caían igual, porque hay una sensación en ese momento que tú pones tu brazo para que entre algo que se supone que te tiene que curar, que te da pánico. Es pánico. Entonces no tienes control y las lágrimas salen solas. Y sin embargo, entonces después de 3 horas dices, ya no me quedan lágrimas porque mi cuerpo físicamente está derrotado. Le acaban de meter una centrifugadora y la han dejado chof. Y de hecho sales en una silla de ruedas camino de tu casa para pasar 2 semanas horribles, con lo cual eso no es fácil, ¿no? Sin embargo, te voy a dar la otra parte. La otra parte es, y la parte buena es, que aprendes, que te das cuenta que el dolor se olvida. Siempre el dolor se olvida. Lo que no olvidamos es lo que sentimos. Sin embargo, el dolor físico, el dolor, lo olvidas. Entonces, deja de tomar importancia. La importancia del dolor solo está en el momento en que lo sientes. Cuando el dolor desaparece,
Queda la emoción, ¿no? Queda la emoción. Con lo cual, por ejemplo, en una de esas, de ese todo que yo quise vivir, tuve una extravasación de la quimio en el brazo, es decir, se me rompió la vena y la quimio fue por donde quiso. Eso conllevó que mi brazo derecho fuera un muslo de gordito, de hecho tengo, si te das cuenta, pues tengo un socavón aquí de haber sido comido carne, por decir, lo destruye todo. La quimio no es precisamente chocolate que va por las venas. Entonces, recuerdo perfectamente que esos 4 meses que lo pasé realmente mal, con dolor, a mí me hacían esto. Y te dolía. Veía el universo de dolor, por eso te drogaban muchísimo, esas drogas te dejaban muy cao. Sin embargo, yo eso lo recuerdo como un estado, no sé cómo decirte, de paz. Es decir, vas a tener que vivir este momento porque te van a venir otros momentos en la vida donde puedas dar todo lo que llevas dentro de ti. Es decir, esa fuerza que tienes. De hecho, a veces me pregunto, sigo preguntándome si he sido yo la que ha pasado un cáncer. No soy consciente. Creo que es como algo olvidado. Yo no tengo presente el cáncer desde el plano de pobrecita de mí, porque nunca me cuestioné eso. ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí esto? Mucha gente se lo pregunta. Sí, en esa enfermedad sí. Y yo creo que la clave de la superación, más que de la superación, del engrandecimiento, del crecimiento en esa experiencia, es no verlo desde ahí. Es que yo nunca me pregunté el por qué yo. Jamás, ni antes, ni después, ni durante. Y sí que es cierto que, y es natural, y entra dentro de, somos personas, que un paciente que tiene una enfermedad grave, independientemente que sea cáncer u otra, sí que es cierto que cuando te para la vida en el seco, como ese tren que decíamos, o lo lloras cuando te enteras, o lo lloras durante lo vives, o lo lloras cuando lo has superado. Y yo viví la tercera, es decir, yo pasé toda esa etapa con parte de lo que te he contado, como vamos, y cuando yo sabía que lo estaba superando y estaba saliendo, y dije, venga, pues vamos a llorar un poquito ahora, que ahora nos viene bien llorar, porque necesitas llorarlo, ¿vale? Que no es preguntarte el por qué yo. Sin embargo, sí que es cierto que me cuestioné decir, es que necesito llorar. Claro, es un poco como lo que contabas antes del conocimiento, ¿no? El asumir y vaciar un poco la experiencia o la emoción para poder seguir. Y me pasó algo muy curioso, porque fíjate, yo que me dedico a ayudar a otras personas, a veces sabes que lo hacemos de una manera inconsciente, de ponernos esas máscaras de si voy a ayudar a alguien no puedo ser débil. Ya, claro. ¿Vale? Entonces recuerdo perfectamente que cuando ya había superado todo, que quería empezar otra vez a retomar mi vida profesional, etc., fue precisamente cuando emocionalmente caí y dije, pues quiero que me apoye, quiero una consulta con la psicóloga de la Asociación del Cáncer, y me dieron una consulta. Y llego a la consulta, yo que no había sido prácticamente nunca paciente, yo llegué y de repente miro a la persona que me iba a acompañar, y de eso que ves, que ella no está bien. Ay. Y estamos ahí, digo, ¿qué te pasa? Y la pobrecita empieza a contarme, ella a mí, que pobrecita mía, que su hermana había fallecido hacía menos de una semana. Y yo me quedo así y dije, pues yo no puedo hablar de mis penas hoy, porque esta mujer está peor que yo. Con lo cual cambiamos esa sesión que era para mí, se convirtió en una sesión para ella. Así, de una forma. Y creo que es también, a veces, como decimos, que el universo pone las cosas de alguna manera. Entonces, de repente yo ahí fui consciente. Yo quería ir a llorar y me di cuenta que no podía llorar, y de repente me encontré cogiendo una caja de Kleenex para acompañar a una persona que lo necesitaba más que yo. Y me dio, cuando salí de aquella consulta, con que me quedé por un lado con el diablillo que te dice, ¿ves? Vas a cuidarte tú y al final no te curas tú. Y luego tenía el angelito que decía, chica, ¿te das cuenta que puedes seguir acompañando a la gente y que el don o el conocimiento que tienes sigue estando ahí? Y eso me dio como
un plus de... Yo seguía llorando al día siguiente, pero me hizo pensar. Todo esto era en el mes de octubre. Y recuerdo que, claro, la siguiente sesión era el mes y pico. Y entonces tuvimos una sesión, pero esa sesión fue como, ¿cómo está tu hermano? O, perdón, ¿cómo estás tú con tu hermano? Tal. Y aquello fue como otro pasaje. Y de repente me encontré en la tercera sesión donde cada uno, sabes, que vaciamos de diferentes maneras. Y yo me gusta vaciar con la escritura. Y recuerdo perfectamente que aquellas navidades escribí un artículo en un blog que tengo, donde conté mi experiencia esa experiencia de vida, que se llama Ama la vida toda la vida. Y ahí escribí un artículo que se llamaba El crujir del alma. Ay, el título me gusta. Y el crujir del alma era un poco esa visión, ese desnudo, ese romper creencias que nos ponemos, ese estatus, esa visión que creemos que tenemos que tener y decir, no, la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros, de todo el postureo que nosotros le ponemos, y la vida es otra cosa. Vivir conlleva saborear instantes como estos. Pues sí. ¿Qué te voy a decir? Y entonces... Me las deja huevo. Venga, vamos a coger la cesta. Vamos a coger la cesta. Porque entonces me viene la pregunta de que me expliques un poco, si te apetece siempre, todo el tiempo estamos en el apetecer, en el sentir, ¿cuáles son las cosas positivas que te quedarías tanto de la experiencia, del transcurso, de todo eso que me estás contando, de la quimio, de cómo el volver a incorporarte después al mundo? Porque yo creo, entiendo que es como un parón, ¿no? Es como sigues en la vida, quizá yo te estoy escuchando y podría pensar que vives en la vida, o sea, estás en la vida en ese momento, cuando estabas pasando ese proceso, estabas mucho más en la vida que en otros momentos, pero después tienes que volver a salir con esa experiencia, ¿no? Entonces... Vamos a ver, la vida, lo que pasa que mientras tú vives esa experiencia, la vida en sí es la esencia de ti mismo, no hay nada más. Es tú, contigo mismo y tu salud. Y te haces consciente que sin salud el resto no es una cuestión de otros valores, es salud. Yo siempre digo cuando tienes que poner los valores, ¿cuáles son los valores que te identifican? Yo desde aquello sé que sin salud no puedo tener ningún otro valor, ¿de acuerdo? Eso es una cosa. Entonces ahí sí que vives la esencia de ti. Sin embargo, hay otra parte que es que tú has vivido un X tiempo, es como un estado del tiempo, donde el mundo ha ido por un lado y tú has ido por otro. Y eso, por ejemplo, me di cuenta, por ejemplo, en el ámbito profesional. Yo venía de una consultoría política donde todo lo que yo hacía 2 años antes, 2 años después, pero es porque, entre otras cosas, este contexto político te cambia en un cuarto de hora, en 24 horas, ¿vale? Pero sí que era cierto de que yo me daba cuenta que no era ni yo era la misma, ni al mundo que volvía era el mismo. Pero había una cosa común, que seguía siendo yo. Muy bien. Entonces no había más. Entonces, yo de todas estas experiencias, y no me quedo con la del cáncer solo, todas estas experiencias me quedo con el hecho puede sonar como muy manido, como muy escuchado de otras personas, pero al final uno siempre recuerda lo bueno. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Yo he sido una afortunada en toda mi vida y he tenido momentos realmente trágicos, y sin embargo soy afortunada con mi vida. Soy afortunada... Sí, yo también lo pienso de ti, ¿eh? No solo de mí, de ti. Soy afortunada en el sentido de, sí, pues como te comentaba antes, sí, he perdido una madre, sí, he ganado un hermano. Un hermano. He
perdido, imagínate, una casa, porque con la enfermedad, evidentemente, económicamente, dejé de trabajar, mi vida se desestructuró entera, perdí mi casa, la entregué en dación al banco, profesionalmente mi empresa se fue a pique, llegó la crisis, es que fue un cúmulo de todo. Entonces, asumir el empezar de cero no, porque cuando yo me sorprende cuando se dice es que lo ha perdido todo, ha fracasado, o no voy a entrar en ese discurso porque no vale la pena, pero cuando tú no empiezas desde cero, empiezas desde menos algo. El algo puede ser -1 o -1000, pero empiezas desde menos, menos de cero, con lo cual el recorrido que haces desde ese menos hasta llegar al cero es muy complejo. Y yo empecé desde menos algo hasta llegar al cero, me costó casi un año. Yo me pasé un año de mi vida donde ya estaba curada, sin embargo, mi vida no estaba montada ni estructurada. Claro. Tenías que volverte a poner a Tuve que volver a tejer mi vida. Y tejer la vida no es tejer la vida profesional, es tejer tu vida completa, porque tienes que volver a encontrar recursos, dar credibilidad, creer quién eres tú, tener una casa, un hogar, una independencia, cosa que tú no puedes tener cuando vienes desde menos. Y eso es muy complejo. Y luego vienen los miles de, dijéramos, de condicionantes que la gente que te quiere te los pone porque ponen sus miedos en ti. Claro, sí. Y lo hacen con cariño. Desde el amor absoluto, pero son sus miedos. Y uno tiene que diferenciar cuando es un miedo suyo o cuando es un miedo de los demás. Y eso lo he aprendido. Esto que me están diciendo es mío o es de otro. Y eso ayuda a tomar mejores decisiones. Claro. ¿Cómo definirías a la Begoña de hoy? Es tan complicado porque nos da tanta vergüenza, ¿no? Es un poco... Estás en confianza. Sí, luego todo... Hola. Tú olvídate de cosas de aquí. Hola. ¿Qué tal? Nos va a escuchar toda España, el mundo entero, pero da igual. Bueno, no, vamos a ver. Es que puede ser, no quiero parecer narcisista, pero... Bueno, mira, ¿quieres mi permiso? Yo te lo doy. Sé narcisista, sé olatra, sé lo que te apetece. No, siéntete. Es una cuestión de... No creo que seas nada de No, eso. yo... es que soy feliz. Ay, pero eso está genial. Y ser feliz no conlleva todas esas cosas que nos han ido metiendo en la mochila. Soy feliz porque... Has sacado todas esas cosas de la mochila. He sacado un montón de cosas de la... en ese menos cero... Claro, esto no me sirve, esto no me sirve. En ese menos cero lo sacas todo. Pero todo es todo. A nivel de... no sé, de situaciones económicas, profesionales, ¿cómo te diría? Hasta a la hora de decidir, por ejemplo, proyectos profesionales. Yo tuve la oportunidad de irme a Madrid a trabajar profesionalmente en algo que todo el mundo desea y me lo pusieron encima de la mano. Y tardé medio segundo en responder no. Qué bien, que no más... No dudé. Es que además, y la persona que me lo estaba ofreciendo me dijo, no doy crédito. Y yo tardé medio segundo en ver esa propuesta, me lo hubieran hecho 2 años antes, claro. Y hubiera sido ¡guau! Y entonces en ese momento dije, no, esto no es para mí. Pero no porque, a lo mejor hoy diría, a la misma propuesta, hoy sí diría sí, ¿me explico? Pero en ese momento no. Y eso es lo que me llevo. El que tengo la capacidad de ser como el capitán de mi destino, como decía Mandela. Sí, Mandela. Yo decido mi vida. Y eso, y decido desde el plano de lo que es bueno para mí. Claro, ese es el empoderamiento, ¿no? Que yo observo, a lo mejor en ti. Sí. Y creo que es muy importante que la gente, porque comparto totalmente eso,
el decir no a las situaciones, en decir no a lo que tú no quieres, es muy, muy importante para transitar por el camino de la felicidad. Sin embargo, la gente no lo comprende. Pero No. hay que aprender también a que ese no en un momento determinado es lo mejor para incluso esa persona que no lo comprende. Sí. Me explico. Yo en ese proceso conscientemente he seleccionado incluso las personas con las que me muevo. Claro. Lo he tenido que seleccionar, pero no porque ellas no fueran buenas personas, sino porque no son... Sí, no son afines a no ti son afines a mí. y a la vida que tú has elegido Y vivir eso, en no ese momento. y eso no se entiende, no se comparte, es criticable, es además... No, pero es que no tiene nada que ver contigo, es que tiene que ver conmigo. Efectivamente. Es que soy yo la que toma la decisión de estar en otro plano. Quiero otras cosas, mi vida está montada de otra manera, mi vida está montada en disfrutar de cada día lo que hago. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que el ser humano tiene sus emociones básicas, que son estas emociones tan maravillosas, adaptativas, que para mí, por ejemplo, el asco es una de las emociones que más define el tener que poner límites. Precisamente porque te prevé de poder morir, o de poder perecer, o de poder pasar por circunstancias o momentos. Y eso quizá no es comparable con elegir a una persona a tu lado, no, pero sí es selectivo también. Claro. Porque no puedes dejar entrar todo y todos. Hay que saber, y sobre todo yo pienso que así la vida se convierte en fácil. Sí, y además hay un detalle importante, y es que cuando tú sabes poner límites y los tienes muy claros, porque esos límites es como tu área no voy a decir de confort porque no quiero decir eso, sino es tu área de respeto contigo mismo, que es distinto. El amor propio. Exacto, entonces llega un momento que cuando alguien viene y lo invade, tú lo estás viendo enseguida y dices no. Con lo cual tú sigues tu trayecto. Es como tener esas burbujitas que tú vas andando, ¿vale? Y dices, hola, lo ves, lo aceptas de que existe, está, pero a mí no me invades, ¿no? Entonces, y eso conlleva que tomes decisiones. Y esas decisiones hacen que los demás vean en ti algo valioso. Porque la gente desea respetarse y a veces no se respeta. Sí, yo creo que sobre todo, o añadiría a eso que estoy totalmente de acuerdo, es que cuando la energía que tú te tienes hacia ti misma, porque al final somos todos la energía, ¿no? Es amor, el que tienes enfrente eso lo detecta. Y te respeta de la misma manera que lo haces tú. Y yo personalmente creo que cuando uno pone límites, pone amor. Capacitas a la otra persona para que tome decisiones a la hora de seguir relacionándose contigo de una manera o de otra. Y creo que ahí nos permitimos o nos regalamos a nosotros mismos la capacidad también de amar al otro como es. Y eso no significa que te lo lleves a tu casa a vivir, ¿no? Esto me lo lleva este también, y al final somos aquí una comuna y esto es un desastre y un caos. No. Mira, de hecho, en esta experiencia de vida con el cáncer recuerdo perfectamente que iba hilado con lo que estamos hablando. Recuerdo que hasta la sanidad es sabia, por decirlo de alguna manera, porque tiene el don de decirte, tienes esta situación, sal del hospital, arregla tu vida y te opero como 2 o 3 semanas, si no es algo muy urgente, para que tú recoloques tus cosas, imagínate gente que trabaja, o clientes, o tus hijos, o lo que fuera, y te opero tal día. Siempre buscan, a no ser que sea algo inmediato, Sí, que sea algo que desde que te lo detectan hasta que te operan pasen 2 o 3 semanas y que tú puedas encauzar tu vida. Y en ese periodo pues yo me dediqué precisamente a reordenar mi vida, coger clientes y decirles, oye, mira, pues coge este. Pero yo llegaba y decía, no te preocupes, yo me opero el día 9 de agosto, pero en septiembre ya podemos volver a trabajar. No era consciente de lo que me venía encima, ¿eh? Y entonces recuerdo perfectamente que en ese trayecto me hicieron uno de los regalos más bonitos de mi vida. Y es que mis amigas de toda la vida, las que me acompañaban, amigas nuevas y amigas que me han acompañado desde el instituto, ¿no?
serían unas 15 personas que estaban allí junto con mi prima hermana, que es como mi hermana. Me hicieron una encerrona muy bonita yo venía de trabajar con un cliente, terminaba a las 10 de la noche y me hicieron ir a un sitio en concreto, y cuando entro me encuentro a las 15 allí. Y cuando las vi y las miraba todas, digo, no doy crédito. Y entonces me hicieron un regalo maravilloso, que es, ellas sabían que no tenía madre. ¿Quién te cuida normalmente en un hospital? Normalmente o sí. un padre o tal cual. Madre, padre, sí. Y yo tenía mi familia es mi tía, es mi prima, es tal, pero personas así, 24 horas en el hospital, asumir ese dolor también de ellas, sin contar conmigo, junto con mi familia, les dijeron, no preocuparos, nosotras nos vamos a ocupar de Begoña por turnos hasta que esté bien en esos 15 días próximos. Es decir, para que como un pequeño útero, ¿no? Sí, para que mi familia, pues mi prima, mi tía, mi padre no podía cuidarme, es muy mayor, pero mi hermano no podía porque estaba fuera, en Inglaterra. O sea, eran unas circunstancias muy concretas donde ellas hacían los turnos como las enfermeras, de 8 a 3, de 3 a 10 y de 10 a 8, ¿no? Hicieron un calendario. Entonces, yo no sabía quién venía, pero yo estaba cuidada las 24 horas del día. Y eso se lleva aquí. Qué bonito. Aquí. Y eso no lo olvidas nunca. Y a lo mejor esas personas que estuvieron ahí, a lo mejor ahora no están tanto, porque no toca, porque la vida te lleva pero como está aquí, ellas siguen estando aquí. Y si mañana Bego, tú estás siempre, ¿no? Es amor con amor. Eso es uno de los regalos más bonitos que me llevé, el hecho de cómo me cuidaron, no el hecho de cuidarme, el cómo lo hicieron. Venga, vamos a darnos una ducha, te seco el pelo. Qué bonitas. Y eso es maravilloso. La verdad es que sí. Y luego, no significa que las que fueron al hospital fueran las que te den más amor, es que otros amigos igualmente te daban el amor de otra manera, de otro contexto. Ayer, precisamente, comí con una de esas personas. Nos conocemos 20 años y lo primero me preguntó, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás de salud? Y soy su Bego, la Bego, y es un amor incondicional y un amigo que te ha acompañado a lo largo de tu vida profesionalmente y te dice, ¿cómo me gusta verte? Y cómo me gusta verte como estás y lo que he aprendido de ti. Y yo le respondo, tú has aprendido de mí, pero tú no sabes tantas cosas que me has enseñado tú. Claro. Y eso es maravilloso. Qué bonito. Y esa es la vida. Bueno, pues si quieres, para terminar, sí me gustaría que me dijeras qué sientes por la Begoña de hoy. Siento mucha gratitud. Es gratitud, es paz, es tranquilidad, me gusta la Begoña que hay. Sí, eso me gusta. Me gusta la Begoña que hay hoy. Y estoy en un momento de mi vida donde estoy en el momento clave para recibir 1000 cosas que estoy convencida que están por llegar. Muy bien. Y que me hacen que sea más grande como persona, seguro. Sí, yo también estoy totalmente convencida. ¿Darías, más que darías? No sería la pregunta. A ver, ¿cómo...? La tenía aquí en la mente y se me ha ido la pregunta. Lo que quería decir, no sé si la voy a preguntar como quería cuando la he pensado, pero como has dicho eso tan bonito, ya se me ha ido volando por aquí a la playa. ¿Cambiarías algo de lo que has vivido? No. No cambiaría nada. Yo solamente me quedo con un aprendizaje que llevo como eje de mi vida, y es piensa, analiza. Muy bien. Y actúa. Y luego esos 4 ejes tienen que estar transversalmente con alinear lo que quieres con lo que sabes
y con lo que puedes. Y si eso confluye, Pues me parece genial. la vida Es como una frase muy, muy bonita y muy coherente con todo lo que has contado, con todo lo que has dicho, para terminar. Yo te doy las gracias. Te iba a decir yo lo mismo a ti. Muchas gracias. Gracias. Y por ser ejemplo, es un ejemplo de superación.